Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar este webinar. Su servidor Agustín Escamilla, responsable de la dirección de sistemas mecánicos en CIATEC, AC. Nosotros pertenecemos al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Y este es el tercer webinar que realizamos en este año relacionado con la temática de energías renovables. En esta ocasión vamos a platicarles un poco sobre el tema de aprovechamiento de la biomasa. Entonces, para eso tendremos dos pláticas, una que es de carácter general y otra que es de carácter específico, donde se les mostrará un, eh, los avances de un proyecto relacionado con la obtención de biogás. La primera plática la dará su servidor y me presento. Yo soy ingeniero agrónomo, especialista en máquinas agrícolas con una maestría en diseño mecánico y un doctorado en ciencia y tecnología. Miren, esta plática se va a grabar y posteriormente se va a subir a las redes sociales. Eh, para mejorar la calidad de la transmisión, les pedimos que cierren sus cámaras, cierren sus micrófonos. Si hay preguntas, las van poniendo en el chat. De igual forma, les pedimos que cuando puedan subir, ver el canal de YouTube de Ciatec. Ahí tenemos más webinars grabados relacionados con el tema de energías renovables y otros temas de diseño de máquinas. Entonces, sin más, en el intermedio de estas dos pláticas que durarán más o menos 45 minutos, habrá un- un- información sobre el programa de posgrados que tenemos aquí en CIATEC. Entonces, ese será el plan. Y sin más preámbulo, vamos a empezar con la primera plática. Ahorita me avisan cuando se vea la presentación. Bueno, miren, esta primera plática vamos a hablar temas generales de lo que es la biomasa. El tema es aprovechamiento energético de la biomasa para el desarrollo y estamos pensando en que este es un promotor de muchas actividades económicas que pueden ayudar sobre todo al sector agrícola y pecuario. Entonces, miren, ¿cuál es la motivación de este tema y en general de todo el tema de energías renovables? Bueno, el tema es simple. Lo que se puede ver y escuchar y leer en diferentes artículos es que la temperatura del planeta está subiendo. Eh, el límite que se tiene es de 1,5 grados para el 2040. Sin embargo, los datos reportan que este incremento de la temperatura después de la etapa preindustrial, pues ya está llegando a límites de 1,5. Y hay pronósticos más terribles que hablan que puede superar los 2 grados y puede llegar hasta 4,5 grados. Y todo esto, pues se debe a todo el uso indiscriminado de los combustibles fósiles que está creando muchos gases de efecto invernadero. Entonces, ese es el tema, ¿no? ¿Qué es lo que sigue de esto? Bueno, pues hay que transitar de los combustibles de origen fósil a los combustibles más limpios y de estos pues tendrían que ser cualquiera que venga de las fuentes de energía renovables. Es lo que puede mitigar un poco el tema. El tema no es fácil, ¿eh? Realmente la contribución que hay ahorita de las energías renovables a la sustitución de energía fósil pues es pequeño. Vamos a ver qué energías renovables son las que resultan de interés para este tema de la transición energética. Son las típicas que ya conocemos, es la solar, que es aprovechar la radiación del sol para generar energía eléctrica o calorífica. La eólica, que pues se aprovecha la energía del viento y se genera potencia y potencia genera electricidad. La energía hidráulica, que se divide en mini hidráulica y, y, y microhidráulica. La del mar, que es a través de todo el aprovechamiento de las olas del mar y las mareas. La geotermia, que sí hay desarrollo en México. Y la biomasa. De estas fuentes de energía,
en términos generales podemos dividirlas en dos grupos. La primera es aquellas fuentes de energía que no necesitan ningún tipo de acondicionamiento. Esto es el viento, simplemente llega a una turbina eólica y de allí pues, se transforma, ¿no? Y las que sí requieren algún tratamiento o acondicionamiento, que en este caso el único que tenemos es la biomasa, que antes de que se convierta en energía lleva un proceso previo. Eh, ¿Qué es la biomasa? Para empezar a ver algunos temas particulares. Bueno, miren, la biomasa es todo material orgánico, puede ser de origen vegetal o animal. Este, y la biomasa, digamos que es el resultado de, digamos, de la combinación de lo que es la energía solar con el dióxido de carbono, con el agua y con el suelo, que es capaz de transformar esos elementos en carbohidratos y además generar oxígeno. Entonces, todo este tema de la biomasa pues, tiene que ver con la fotosíntesis, que en términos reales es la forma más eficiente de convertir la energía del sol en energía de otro tipo. Entonces, la base de todo lo que es la biomasa, pues es la fotosíntesis, que nos ayuda a convertir toda la energía del sol en energía que se pueda transformar en calorífica y en eléctrica, ¿no? Entonces, pues es la forma más natural y limpia de convertir esa energía. ¿Dónde encontramos la biomasa? Bueno, la biomasa la podemos encontrar en muchos lugares. Eh, en los últimos tiempos podemos ver que ya tenemos cultivos energéticos de primera y segunda generación. Ya hay quien lo está haciendo de forma como una actividad económica que resulta rentable. Toda la parte de lo que son los residuos agrícolas y pecuarios, esto es todos los residuos de cosechas de maíz, trigo, sorgo, caña de azúcar, hortalizas, frutales, residuos forestales, todo eso es biomasa que tiene energía. Un tema que se ve poco es toda la cantidad de malezas y pastos silvestres que de pronto hay en ciertas regiones, sobre todo en periodos de lluvia. Igual es material que puede servir para generar energía eléctrica y que se debe contabilizar. Otro tema son los residuos sólidos municipales orgánicos, que la mitad de lo que se genera de basura o de residuos por una ciudad o por una persona, la mitad son residuos orgánicos. Entonces, la cantidad que tenemos de residuos orgánicos, producto de la actividad humana en los municipios y en las comunidades, pues es materia orgánica que se puede aprovechar. Y por ahí aparece el tema de las microalgas, que igual siguen siendo cultivos energéticos que se están analizando últimamente. Entonces, las fuentes principales, pues es todo lo que resulte de la vegetación, todo lo que tuvo un proceso de fotosíntesis, todo lo que resulte de los animales que consumieron plantas y vegetales, todo lo que son residuos agrícolas o de la industria agroalimentaria, todos los residuos de la ciudad, la parte orgánica, y todo eso hace el conjunto de biomasa. Entonces, en términos generales, la cantidad de biomasa que puede tener un país, pues es una cantidad muy grande que hasta ahora se ha ocupado poco. Eh, ¿Qué uso se le da a esta biomasa en términos generales? Bueno, una de las principales, que ha sido base de la actividad eh, humana, pues ha sido la alimentación animal, obviamente la alimentación humana. eh, eh, otro uso principal, pues son como combustibles, que es lo que vamos a ver. Eh, Hay algo que están trabajando que es para producir proteína unicelular, que esta es una opción que están analizando, sobre todo para países que tienen muchos problemas alimenticios. Están tratando de convertir la biomasa, y no tratando, ya lo hacen, ¿no? De transformar todo lo que son los materiales lignocelulósicos en proteína que pueda
pueda cubrir las necesidades mínimas de proteína de las personas. Se utiliza también para biocompósitos y aglomerados, todo lo que son algunos paneles de MDF, y pues mejorador de la fertilidad del suelo. Obviamente tiene otras aplicaciones, puede ser de utilidad para mejorar la captación de agua de lluvia, de humedad, todo eso, ¿no? Pero en términos generales, pues esto son los principales usos que tiene la biomasa. ¿Cómo se presentan estos materiales de la biomasa cuando ya van a ser convertidos en energía? Hay nada más tres formas, las básicas, que es como combustibles fósiles, como combustibles sólidos, como combustibles líquidos y como combustibles gaseosos. En combustibles sólidos, el que más conocemos y podemos ubicar, pues es la madera o los leños, que esos se han utilizado desde siempre para generar energía calorífica. Luego está el carbón, que sigue siendo un sólido. Las fibras naturales, bueno, fibras a granel que de pronto salen de procesos de agroindustriales, por ejemplo, el bagazo de caña. Y los pellets, esas son las formas que encuentran de combustibles sólidos y que ya a partir de esa presentación ya pueden convertirse a energía, principalmente calorífica. Ahora, de esos combustibles sólidos, hay unos que tienen poco procesamiento y otros que tienen más procesamiento. La madera o los leños y el carbón son los que tienen menor procesamiento y por eso han tenido más éxito. De hecho, el que ha tenido más éxito pues es el uso de la leña, aunque su eficiencia de conversión no es la más alta, pero es la más fácil de transformar. El proceso que requiere para obtener una leña, pues es, o un leño, pues es muy, muy sencillo, ¿no? Ya lo que son fibras a granel y pellets, ahí sí ya requieren algún proceso, que veremos más tarde. En combustibles líquidos, pues tenemos el biodiesel, los bioaceites en general y el etanol. En este caso ya requiere un procesamiento mayor. Eh, Primero requiere la parte de campo y luego ya en la parte de fábrica requieren todo lo que se llama el acondicionamiento. En combustibles gaseosos, pues tenemos estos, el biogás, el gas de síntesis y últimamente el biohidrógeno, que vamos a ver un poco de esto. Entonces, estos últimos combustibles pues ya requieren un mayor procesamiento para poder tener la forma final, para obtener la energía. Hacen igual otra clasificación de acuerdo al impacto que puede causar el uso de los combustibles y están dividiéndolos en tres grandes grupos. Los biocombustibles de primera generación, que estos son los que crean una competencia con los alimentos de consumo humano. Y estos típicamente son el sorgo, el maíz, el girasol, la soya, canola y todos esos que a final de cuentas su uso principal pues es para producir aceites de uso humano, pero pues igual sirven para producir biocombustibles, sobre todo el biodiesel. Y entonces este tema es complejo porque para meterse a producir biocombustibles tiene que haber ciertas reglas. Esto es, si resulta que producir un biocombustible, por ejemplo, biodiesel, es más rentable que producir aceite para la cocina, bueno, pues la gente produciría biodiesel y eso puede crear un desbalance en la producción de alimentos. Entonces, para eso ya los países están trabajando en poner reglas de cuánta superficie, dónde, cómo se tendrían que producir esos combustibles. Entonces, digamos, aunque sí hay plantas que están produciendo estos biocombustibles o estos bioaceites o biodiesel, debe empezar a haber reglas. Aquí en México hace años empezó a establecer las reglas. Esto lo estaba viendo Semarnat. En realidad no sé si esto se concluyó o no. Yo no he encontrado la norma, pero se estaba haciendo una norma. Luego sigue lo que son los biocombustibles de segunda generación, que esos ya no compiten con los alimentos de consumo humano
Y pues sobre todo se va a los residuos agrícolas y a cultivos energéticos, a todos los residuos sólidos municipales y todo lo que definitivamente ya no impacta a la alimentación humana. Entonces, ahí digamos que es donde están orientando muchos esfuerzos a transformar esa biomasa para que se convierta en energía calorífica eh, o eléctrica. Están los biocombustibles de tercera generación, que esos son, digamos, temas que apenas se están analizando, que se están estudiando, y de los que aparecen allí, pues es la generación de energía a través de algas o microalgas, que de ahí sale todo el término de biohidrógeno. Encontraron que se puede producir hidrógeno a partir del cultivo de las algas y bueno, pues lo están estudiando y analizando. Eh, ¿Cuáles son los métodos de conversión de la biomasa a energía, los más, digamos, los más conocidos? Básicamente tenemos tres, que son los procesos físicos, los bioquímicos y los térmicos. Los físicos, pues son los más sencillos, que es a través de materiales lignocelulósicos. Y lignocelulósicos me refiero a, por ejemplo, la madera es un material que tiene lignina y celulosa eh, y es un combustible, ¿no? Los métodos más simples es que pues, digamos, se hace una colecta de la madera, se hace una trituración, se hace una compactación y de ahí salen briquetas. Esas briquetas se pueden usar en combustión directa, en combustores, o incluso se puede pirolizar o se puede gasificar, pero esa es la parte, digamos, más sencilla. Los procesos físicos básicamente son muy mecánicos, ¿no? Tiene, tiene maquinaria para compactar, para briquetear, y para transportar. Luego están los procesos bioquímicos, donde se dividen en dos actividades, lo que es la fermentación aeróbica y lo que es la fermentación anaeróbica. De la primera pues, salen los alcoholes y de la segunda sale el biogás. Igual, ese ya es un combustible, ¿no? Eh, y en los procesos térmicos está la gasificación, que vamos a hablar un poco de ello. De ahí salen combustibles. Y la pirólisis, eh, que básicamente son los dos procesos térmicos. Entonces, si se fijan hasta este momento, por lo menos hay tres opciones de convertir la biomasa en energía. Para que esto se pueda hacer, obviamente tiene que haber ciertos procesos antes para que eso se pueda lograr. En más de un caso, pues el material tiene que estar, por ejemplo, seco. Y está abierto un micrófono por ahí. Entonces, aquí es donde empieza el tema de evaluar, bueno, qué tan conveniente es convertir la biomasa en energía, porque el proceso es mucho más largo que convertir la energía eólica en energía. Sin embargo, los niveles tecnológicos son diferentes, entonces, bueno, pues se tiene que evaluar, ¿no? Eh, el proceso del biodiesel, en términos muy generales, esto es, y aquí puse estas etapas previas para que vayan dimensionando cómo es el proceso. Para el biodiesel, que puede ser palma aceitera, por ejemplo, primero tiene que cultivarse la palma, eh, tiene que cosecharse, tiene que extraerse el aceite y luego ahora sí el aceite entra al proceso de producir el biodiesel. El proceso, digamos, es muy común, no hay mucha ciencia en eso. Sin embargo, aquí sí se tienen que sumar los costos, tanto del proceso de cultivo, cosecha y extracción, como el proceso de la transformación del aceite al biodiesel. Aquí otro tema relevante es, bueno, tienes biodiesel, que puede ser ya un combustible para utilizarse, pero queda un residuo, que es la glicerina. Bueno, ese es otro tema. Bueno, ¿qué hacemos con la glicerina? Hasta ahorita, digamos, no hay usos así diversos, ¿no? Entonces, el tema se complica un poco. Eh, para el proceso del etanol, igual el tema sigue siendo el mismo. Tiene que haber un cultivo y tiene que haber una cosecha y entonces viene el proceso ya
de conversión del maíz o del grano a etanol. Aquí el tema fundamental es que en cultivos de este tipo, por ejemplo, el maíz, el girasol, la soya, este, eh, entre otros, son cultivos que ya están muy desarrollados agronómicamente, donde los rendimientos son muy altos. Y entonces los márgenes de ganancias son elevados. Entonces, eso es lo que hace que se tenga mucho cuidado en definir por qué camino nos vamos. Si nos vamos por obtener combustibles de cultivos de primera generación o de segunda generación. Eh, por ejemplo, el tema de la jatrofa, que es segunda generación, no es, digamos, no es hay una jatrofa que no es para consumo humano, este, pues es segunda generación, es un cultivo que sus- su parte agronómica no está muy resuelta, todavía falta mucha tecnología, aunque ahí se proyectó que era un cultivo que iba a resolver muchos problemas de la producción de biocombustibles, pues la verdad es que no fue así, ¿no? Entonces, es donde uno tiene que tomar decisiones, bueno, ¿por qué lado te vas? El proceso del etanol, miren, aparte del proceso del etanol que veíamos acá del maíz, bueno, hay otro proceso de etanol que es directamente residuos lignocelulósicos y pensemos en madera y pensemos en rastrojo de sorgo, de maíz, de caña, que aquí el proceso es el siguiente. O sea, al final de cuentas hay que sacar el material de algún cultivo, por ejemplo, caña. Hay que hacer muchas operaciones de recolectar ese material en campo. Hay que empezar a acondicionarlo para transportarlo, normalmente es empacarlo. Después de ahí se mueve a un sitio y hay que reducir ese material en partículas más pequeñas. Y luego viene una actividad que le llaman el pretratamiento químico. Aquí se pueden hacer dos cosas. Lo que hacen es someter ese material triturado que tiene lignina, celulosa, hemicelulosa y otros componentes, someterlo a presiones altas, que puede ser de vapor de agua o que puede ser unas mezclas de agua y amoníaco. Entonces ahí lo que hacen es lo meten a esas presiones, esto es, lo hidrolizan, hacen una explosión súbita y entonces lo que pasa con ese material desfibrado es que se hacen fibras más pequeñitas, esto es, explotan esas fibras y lo que hacen es que se exponga más la celulosa y la hemicelulosa y se pare de la lignina y entonces ya a ese punto se puede convertir la celulosa en carbohidratos a través del proceso de hidrólisis. Y después ya viene la fermentación. A partir de ese proceso, del punto de fermentación, bueno, pues ya lo que sigue es la producción del alcohol. Entonces, el proceso no es sencillo. Sobre todo en la parte del tratamiento con amoníaco, pues se sigue trabajando. Allí lo que se busca es que el amoníaco se pueda recircular para no estar utilizando amoníaco cada que se aprueba, ¿no? Entonces hacen ya ciclos cerrados y bueno, los resultados indican que sí se puede obtener etanol a partir de este proceso. En energía calorífica, básicamente lo que hacemos, por ejemplo, cuando quemamos la leña, pues suceden estas tres actividades o estos tres procesos. Eh, Primero ocurre el secado de la madera. Normalmente cuando quemamos madera, pues la madera ya tiene cierto secado. Cuando ya se empieza a meter a combustión con otros materiales, pues siempre hay un secado. Después del secado, sucede en ese proceso que ven de combustión, sucede la pirólisis, que es una combustión, subcombustión yo le llamo, que es en ausencia de aire. Luego sucede la carbonización y finalmente aparece la reducción, que es
la combustión es cuando ustedes ven la flama, ¿no? Y la reducción, pues, es cuando ya queda la brasa y se queda algo de carbón. Entonces, es una forma de obtener energía calorífica de forma directa, que empieza desde un sólido y se convierte en un líquido y un gas. Eh, Esto les comentaba yo de los residuos, por ejemplo, de la caña de azúcar. En, en México hay 51 fábricas de azúcar. En el pasado estas fábricas de azúcar estaban quemando una mezcla de combustóleo y bagazo. El subproducto que sale de la producción de azúcar es bagazo, que sale una humedad más o menos del 50%. Eh, entonces, este bagazo lo están reutilizando, simplemente lo meten a calderas y ahí lo queman y con eso generan vapor y con eso pues echan a andar su maquinaria. Hasta hace más o menos 10 años, todavía estaban usando combustóleo y hacían mezclas de combustóleo más bagazo de caña. Y eso lo hacían porque el bagazo de caña salía muy húmedo, salía como al 50%. Entonces hicieron mejoras a los procesos y bajaron un poco el contenido de humedad. Y ahora ya están solamente quemando bagazo de caña. Entonces, digamos, es una forma que tienen fácil en los ingenieros azucareros de generar energía eléctrica a partir de sus residuos. Y allí digamos que el tema se les facilita y los números sí salen porque es un subproducto que ya no tienen que meterle más proceso. Digamos, el proceso ya lo pagaron durante el proceso de extracción de la sacarosa o del jugo y del azúcar. Y entonces lo que queda pues tiene digamos, su costo como materia prima es muy bajo y además tienen vapor que de pronto les sobra. Entonces, desvían una parte del vapor, lo meten aquí al bagazo y pueden mejorar la calidad de la energía. Entonces, en ingenios, pues funciona bien, ¿no? Este tema. Entonces, esto lo ocupan para combustión directa, para generar vapor. ¿Qué pasa en el caso de la densificación? La densificación tiene todos estos procesos. Eh, Tiene una parte es como en el caso de residuos de maíz o de sorgo o de caña, ¿no? Tienen que juntar el material, este, tienen que empacarlo, tienen que densificarlo, tienen que triturarlo, tienen que briquetearlo y pues de ahí simplemente lo venden. ¿Este material para qué sirve? Normalmente lo están ocupando para pequeñas calderas, que les llaman calderas de biomasa, o para algunas calentadores o estufas. Esto no es común en México. Sin embargo, lo que averiguamos hace tiempo es que sí hay un mercado fuera de México. Entonces, aquí el punto es, bueno, se puede colectar suficiente biomasa, hacer todo este proceso, tener briquetas y poder vender fuera. Entonces, mercado sí hay afuera. Aquí en México no hay mucho mercado sobre las briquetas. Entonces, todo este proceso pues, implica costos. En el tema de gasificación y pirólisis, miren, este es un proceso bien interesante. Este proceso, gasificación, lo que se produce es un gas, que le llaman un gas pobre. Este, digamos, su calidad no es la mejor, pero sirve como combustible. Y este proceso sucede en un reactorcito muy pequeño, donde se mete material y suceden estos procesos. Así como está en la figura, suceden estos procesos. La biomasa entra por una parte superior. Hay un proceso de secado porque en la parte baja hay calor. Luego empieza un proceso de pirólisis, que es una primera descomposición del material por el calor, donde no hay presencia de oxígeno, está sin oxígeno. Sigue siendo la misma columna del material. Luego viene la parte de oxidación, que allí es donde se le está metiendo aire y ahí sucede la gasificación. Allí, si lo vieran físicamente, se ve como una combustión. O sea, se ven como brasitas pequeñitas. eh, y ahí es donde estamos metiendo un poquito de aire y el material que metimos en la parte superior, ahí se va consumiendo
luego ya viene la parte de reducción y lo que sale en la parte baja es humo, un humo muy, muy denso, que ese es lo que le llaman el syngas, que es el gas que se puede quemar. Entonces sucede lo que es secado, pirólisis, oxidación, reducción y finalmente sale el gas. ¿Cómo es esto? Bueno, en pirólisis y en gasificación hay dos procesos. Uno que le llaman downdraft, que es el material lo pones arriba, lo vas alimentando arriba, y el gas sale por abajo, o el otro es la combustión la haces arriba, o la subcombustión la haces arriba, y el gas sale por arriba. El que mejor funciona es este que es descendiente, ¿no? Descendente. En términos, digamos, muy prácticos, esto es lo que tiene un equipo para pirolizar. Tiene un reactorcito, que es la parte que se ve aquí roja, donde se está metiendo el- la biomasa, que puede ser acerrín, por ejemplo, o que pueden ser briquetas. Allí se hace la transformación de esa biomasa a energía, sale un gas eh, sucio, lleva algunas partículas de ceniza, sale caliente, y lo que se hace, bueno, pues se manda a un biofiltro, a un filtro, ahí se limpian de las partículas, se enfría un poco y de allí se manda a un motor de combustión interna. Y de allí, pues lo que se puede generar es potencia o es energía eléctrica. Para ver más o menos cómo sale el gas, lo que ven aquí en la izquierda, pues dice de qué calidad es. Es un gas pobre, y está sacando allí, saca hidrógeno, saca gas metano, saca mucho CO2, saca algo de nitrógeno. Entonces, pues es un gas que no es de mucha calidad. Si ven allí los datos, por ejemplo, en sus poderes caloríficos, el inferior 1336 y el superior 1585, pero si lo comparan con gas butano, pues el gas butano tiene 50 megajoules por kilogramo. Entonces la diferencia sí es alta, pero sin embargo es una fuente de energía que está allí y que sí se ha demostrado, ya hay equipos que pueden transformar ese gas de síntesis en energía eléctrica. Ya hay unos kits. ¿Qué más? Del proceso de biodigestión. Esto es para materiales que tienen un contenido de humedad alto y lo que se obtiene aquí es biogás. Eh, el concepto es muy, muy simple, parte del proceso de biodigestión de los rumiantes. Todo lo que son flatulencias y eructos es producto del proceso de biodigestión, lo que sucede en el rumen de los rumiantes, donde hay un proceso o sea, el rumiante come mucha fibra, pues, ese es el punto, ¿no? Entonces, allá en el interior del rumen lo que sucede es un proceso de hidrólisis, un proceso de acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis, que es donde ya se produce el gas. Eh, la cantidad de gas metano que pueden producir estos rumiantes es muy alta. De hecho, los han satanizado y han dicho que estos son los culpables del calentamiento global del planeta. Producen mucho, digamos, gas metano contra CO2, pues es más contaminante el gas metano. Entonces, digamos, como que una primera oportunidad es si uno pudiera capturar el gas metano que están generando estos rumiantes a la salida o sea, del hocico o de la parte donde excretan, bueno, pues eso sería genial, ¿no? Sin embargo, no se puede, no se ha podido hasta ahora, sí lo han investigado. Entonces, de allí lo que está saliendo, lo que sí se ha podido aprovechar, pues son las excretas. Entonces, este concepto de lo que sucede en el rumen de un rumiante, pues ya se llevó a una forma física y es donde salen los biodigestores. Y el biodigestor simplemente es un recipiente donde se reproducen más o menos las condiciones que suceden en el rumen de movimientos, temperatura, ciertas mezclas, y sacan gas que tienen que limpiar y que pueden después meter a motores de combustión interna y generar energía eléctrica. De eso les platicarán en la siguiente plática. ¿Qué más? Aquí sale el tema del biohidrógeno. Esto es algo nuevo. Allí un investigador descubrió que en algunos casos las microalgas producían oxígeno y en otros casos producían
CO2, hidrógeno, perdón. Entonces, pues la verdad es que no sabían por qué. A final de cuentas encontraron por qué en algunos casos se producía oxígeno y en otros casos se producía hidrógeno. Y entonces de ahí salió el tema de, bueno, hay que estudiar las microalgas para ver si se puede producir hidrógeno. Entonces, este es un tema que ya se está estudiando, ya hay resultados. De hecho, estamos haciendo algún trabajo ahí en Tabasco donde pues ya se está obteniendo hidrógeno, digamos, a escalas muy pequeñitas, pero la metodología ya se está estudiando. Entonces, están previendo que esto sea una forma de obtener hidrógeno y el hidrógeno por su poder calorífico pues puede ser una solución a muchos problemas de provisión de energía calorífica, ¿no? ¿Qué más? Miren, para ponerlos un poco en contexto de cómo está el tema de la biomasa y en general de las energías renovables, aquí en la imagen izquierda ustedes pueden ver cuáles son las tendencias en costos, sobre todo, de las diferentes tecnologías. O sea, primera cosa que vemos es que en la imagen de la izquierda ni siquiera aparece la bioenergía, ¿eh? No está, ¿no? Vemos que la energía eólica ha mantenido sus costos por megawatt hora más o menos estables desde el 2009 hasta el 2019. Hay una pequeña tendencia a bajar, pero como que se han mantenido. Luego está la energía solar. La energía solar empezó con costos muy altos por megawatt hora y a través del tiempo se ha bajado y ya, ya se equiparó con eólica y además ya bajó sus costos mucho más. De tal forma que ahorita lo que es más, digamos, económico para implementar y rentable es la energía solar fotovoltaica. Y luego aparece por allí la energía eólica marina, que de pronto apareció. Eh, Empezó, digamos, con buenos costos, subió un poco, pero a final de cuentas ahorita se sigue desarrollando y hay una tendencia muy fuerte a que se pueda generar energía eólica en el mar. Eso ya hay proyectos gigantescos, ¿no? Y pues el tema de bioenergía, pues no, todavía no se ve. En la imagen de la derecha, lo que pueden ver en términos muy concretos y ustedes concluirán allí si vamos a poder combatir el cambio climático o no. La contribución de las energías renovables, pues realmente es muy pequeñita. Sigue apareciendo el término de biomasa, se ve ahí en la parte de abajo, pero eso se refiere mucho al uso de leña y carbón. El uso de leña y carbón pues ha venido desde tiempos inmemoriales, no ha desaparecido en el tiempo y seguirá. O sea, lo único que nos dice esta gráfica es que el uso de leña y carbón, de leña, va a seguir en el futuro, ¿no? El carbón mineral sigue dominando, el petróleo sigue dominando, el gas natural sigue dominando. Hidroeléctrica, pues por allí está, sigue creciendo, pero con estos datos, es más, y el tema de la biomasa, como lo estamos viendo ahorita, pues ni siquiera aparece por allí. Por ahí hay pequeños datos, pero son muy, muy pequeños. Entonces, con esta imagen, por la vez que estamos años luz de poder sustituir la energía de origen fósil por energía renovable y mucho más con energía de la biomasa. ¿Quiénes están trabajando la biomasa? Pues la está trabajando, ya hay plantas grandes en Reino Unido, en Finlandia, en Estados Unidos. Finlandia es el que ha trabajado más. Y miren, ¿cuál es el tema aquí de la biomasa? Muchos lo están usando para obtener energía calorífica. En lo que hemos visto a través del tiempo y lo que nos han comentado los expertos, es que el problema fundamental de aprovechar la biomasa, primero necesita uno mucho volumen. La densidad de esos materiales normalmente es baja y hay un problema de contratos. Una empresa que quiere dedicarse a transformar biomasa tiene que asegurarse el suministro de su materia prima, digamos rastrojo o este bagazo o residuos forestales. Entonces,
comentan es que es muy difícil hacer contratos con los productores agrícolas. O sea, pueden hacer el contrato, pero en algún momento no les van a cumplir y entonces no tienen certeza de que su planta va a funcionar estable. Digamos, el tema puede ser más complicado. Si están generando energía eléctrica, pues la verdad es que, y sientas un mercado eléctrico, pues no vas a estar ahí diciendo, no, pues hoy no cumplo la meta de energía eléctrica, que no me provieron la biomasa. Entonces, es un problema. Aquí en Finlandia, pues tienen ya ciertos esquemas donde sí se asegura el suministro de la biomasa, que sí les llegue y que sí puedan procesar, ¿no? Entonces, por allá sí le están trabajando muy duro. Eh, Aquí en México, pues hay solo algunos ejemplos, ¿no? En la parte de generación de biogás, ¿quiénes están trabajando? Eh, pues los chinos están metiéndose en todos lados y ellos son los líderes ahorita en generación de biogás. Eh, Sigue Estados Unidos, bueno, sigue más bien la Unión Europea, todo el grupo. Estados Unidos, Alemania, Reino Unido e Italia. México no aparece, aunque sí hay ya algunas plantas que están produciendo biogás. Empezaron en algunos rellenos sanitarios. En rellenos sanitarios lo que pues, hay que saber es que el gas que se genera, el gas metano que se genera es de baja calidad. Se están trabajando algunos biodigestores para excretas de cerdo, que normalmente son chicos, entonces sí como que el biogás que se genera pues ni se ocupa. Y esto está pegado a programas de sociales donde les dan cerditos, pero aparte de eso les dan su biodigestor y bueno, pues, la idea es generar gas. En excretas de ganado, sobre todo vacuno, sí ya hay unas plantas que están produciendo su gas. Incluso me tocó ver una explotación de conejo aquí en el Estado de México donde ya están produciendo biogás a partir de la excreta de conejo. Y el otro tema que está por allí es la explotación del nopal para producir biogás, que eso está por ahí en Michoacán, ¿no? Entonces, aquí en México sí hay una producción, allí menciona que hay como 114 millones de metros cúbicos de gas que se está generando. Entonces, hay, digamos, sí, ya se está uno metiendo al tema, pero faltan algunas cosas que iremos viendo, ¿no? Eh, el tema de cultivos, de especies cultivadas. Este tema, digamos que en México salió en el sur. De pronto se empezaron a poner algunas plantaciones de ciertas especies que crecen muy rápido, ¿no? Especies leñosas, que bueno, se pueden cosechar y se pueden triturar y se pueden quemar. Pero aquí los que están siendo líderes en este tema de las especies cultivadas, pues es Estados Unidos, Unión Europea, Brasil por el tema de la caña, de azúcar. Ellos son los líderes en el tema de caña de azúcar y están sacando pues, mucho etanol, ¿no? China, Canadá, India, Indonesia y Malasia. Esos son los líderes. Entonces, cuando se trata de buscar tecnología en este sentido, pues es con Estados Unidos, ¿no? Eh, de los cultivos energéticos, nada más para comentarles cuáles están trabajando, es el sauce, el álamo, la teca, la melina y pastos silvestres. Teca y melina, sí ya había algunas plantaciones en Tabasco. Entonces ese tema ya empieza, ¿no? Plantas de biomasa en México, sí hay una que está en Durango, y sobre todo manejan residuos forestales. Entonces, digamos, en el tema de residuos forestales y Durango, pues digamos que todo casa, ¿no? Durango es uno de los principales productores de madera, pues tienen mucho bosque y bueno, hay residuos, ¿no? Entonces ya, digamos, ya como ejemplo ya está ese tema, o sea, se demuestra que sí se puede obtener energía de los residuos. ¿Cómo está el panorama en general de cuánta disponibilidad de energía puede haber por cada una de las fuentes renovables? Pues la que domina y la que han hecho más estudios es en energía eólica y varía entre autores, ¿no? A final de cuentas, sí hay mucho potencial de energía eólica muy definido en ciertos lugares. Geotermia, igual, hay mucha energía. El tema de geotermia es de que es muy caro hacer toda la, este, el diagnóstico y la implementación, pero sí hay mucha energía. Mini hidráulica también pues, hay cierto potencial, no es mucho.
En solar fotovoltaica, aunque aquí reporta, no sé, como 22 megawatts, 22,000 megawatts, la verdad es que puede ser más. Y en biomasa, esto es lo que he estimado, se ha estimado que se tiene un potencial de 10,000 megawatts, pero eso son estimaciones muy, muy generales. Entonces, en términos generales, sí hay potencial, biomasa sí tiene potencial, y lo único que falta es empezar a meterle más trabajo, mucho más trabajo. ¿Cuál es la proyección del uso de biomasa en México? Esto es lo que se está pensando de aquí a 2035, cómo va a ir creciendo. La que se presume que va a crecer más va a ser el etanol de caña. Y el etanol de caña es, digamos, cuando se produce azúcar hay ciertas cuotas y de ahí no puedes pasar, ¿eh? O sea, si produces más azúcar, pues te la quedas, ¿no? Esto es un acuerdo entre países. Pero lo que sí es cierto es que hay mucha superficie que todavía se puede cultivar. Entonces, se ve que el etanol va a ser de los más importantes. Después se puede ver la electricidad de bosques, puede ser de residuos forestales o de cultivos, de especies cultivadas. Está el biodiesel de biomasa aceitera, que eso sobre todo se está trabajando en el sur. ¿Qué más? Pues básicamente son los más importantes. Entonces aquí están más o menos las proyecciones. Todo indica que sí va a haber promoción. ¿Y esto qué implica? Digamos, ¿qué implica de poder desarrollar todos estos combustibles? Se implica un desarrollo de los terrenos agrícolas, de los terrenos rurales. O sea, se van a habilitar más áreas de cultivo y va a haber más empleos. Eso es lo que significa. ¿Qué ha pasado últimamente en México? Y esto sí es muy interesante. Por lo menos en 2000, que tal vez 2010, un poco antes, no había algún indicio de censos de disponibilidad de biomasa. Resulta que ya en los últimos años ya se empezó a hacer toda la cuantificación de residuos que tenemos en el país. En Estados Unidos, desde muchos años atrás, ya tenían su censo y nosotros apenas empezamos, pero bueno, el tema es que ya empezamos y indican en términos generales que tenemos 278 millones de toneladas métricas de residuos base seca. Y eso es un montón de biomasa, ¿no? Y en energía, si eso lo traducen en energía, pues son 2,980 petajoules de energía que se puede sacar de esta biomasa. Entonces, esto sí es importante. Ya se sabe cuánto hay de residuos agrícolas, ya se sabe cuánto hay de residuos de café, ya se sabe cuánto hay de residuos de toda la industria frutícola, ya se tienen algunos datos. Entonces, aquí, digamos, lo que puede ser de esta gráfica es decir, bueno, pues yo veo que hay más de cultivos agrícolas, pues ahí hay que invertirle, o hay más en bosques y eucalipto, pues por ahí va la jugada, ¿no? Ya hicieron toda una tipificación de todos estos residuos, las separan tanto en biomasa residual como en biomasa producida para energía, ya digamos, la cultivada, ¿no? Entonces ya hay una serie de trabajos que están muy interesantes y que ya nos puede ubicar, bueno, por dónde tenemos materia prima y por dónde tendríamos que meterle a la tecnología. ¿Qué más? También hay unas proyecciones de, bueno, de dónde se puede cultivar esta biomasa. Estos estudios ya tienen varios años. Y aquí en el mapa de la derecha, pues se puede ver dónde puede crecer la superficie cultivada de caña de azúcar, de sorgo, de remolacha, que se cultiva poco, jatrofa ya aparece, aunque eso todavía no está muy sólido, de palma aceitera, que es todo el sur, y de higuerilla. Aunque higuerilla, digamos, tiene sus complicaciones, pero pues ya ahí está. Entonces, si no mal recuerdo, tenemos 6 millones de hectáreas cultivadas, no recuerdo. El tema es que tenemos todavía como el doble de superficie de la que actualmente sembramos, tenemos otro tanto que puede crecer para cultivar, y es donde se está proyectando que pudieran crecer estas especies que pueden dar energía. Entonces, sí hay potencial, sí hay especies ya adaptadas que sí se pueden desarrollar. El tema ahorita, digamos, el fantasma que tenemos es disponibilidad de agua, ¿no? Que pues esto sí requieren
Bueno, ¿qué es lo que tenemos en Ciatec? Nosotros hemos trabajado ya en el tema de energía renovable desde 2011 y hemos trabajado en la parte de bioenergía. Tenemos unos laboratorios de bioenergía en Jalisco y otros en Tabasco. Lo que tenemos allá, por ejemplo, en Tabasco, les comentaba yo del sistema de pirólisis o gasificación. Bueno, tenemos un equipo de laboratorio que es con el que hemos ya probado efectivamente la biomasa lignocelulósica, por ejemplo, acerrín o viruta de madera, se puede transformar en energía eléctrica. Este es un equipo, el que está aquí a la izquierda, que es de hasta 45 HP. Entonces le mete uno allí la viruta, se echa a trabajar y lo que sale, el único que sale de ese equipo es energía eléctrica a través de un motogenerador que ya viene ahí empaquetado y todo eso. Tenemos también un equipo de laboratorio para producir biodiesel, que igual pues ya hemos probado y ahí está a disposición. Y una planta de microalgas, tiene una superficie de 0.5 hectáreas y que es ahí donde estamos haciendo las pruebas de producción de biohidrógeno. Ahorita se está haciendo a escala en laboratorio. ¿Qué más hemos hecho? Bueno, en el pasado hemos probado también el tema de combustión. Trabajamos mucho en la combustión de bagazo y allí sobre todo probando las relaciones aire-combustible y haciendo desarrollos de combustores que le llaman tipo Swift, que hacen, al avanzar el combustible y el aire, avanzan en forma de espiral y hacen una combustión mejor, ¿no? Entonces, eso sirve pues para mejorar la eficiencia de combustión en calderas. ¿Qué más hicimos? Bueno, este trabajo lo hicimos en Ingenios Azucareros. Digamos, el fin fue otro, pero aquí lo que encontramos fue los costos que implica manejar el material previo a que lo uses, o como alimento, o como combustible, o como lo que quieras, ¿no? Entonces, incluye los costos desde que lo empacas, desde que lo hileras, desde que lo cosechas, desde que lo trituras, desde que lo transportas, desde que lo destruyes, ¿no? Entonces, obtuvimos unos costos. Si tuviéramos que convertir esto en energía, bueno, tendríamos que sumarle a nuestros costos de manejo los costos de la transformación a combustible o energía calorífica. Entonces es, digamos, todo un proceso muy, muy largo, ¿no? ¿Qué más hicimos? Estas pruebas las hicimos igual con otro fin, pero aquí lo que hicimos fue hidrolizar residuos agrícolas. Y teníamos dos opciones. Bueno, teníamos dos caminos. Uno era usarlo como dieta para ganado, que lo único que hace es incrementar la digestibilidad, y la otra era usarlo para producir etanol. Nos quedamos a la mitad, pero lo que sí logramos fue desarrollar el proceso para poder disgregar lo que es la aluminina y la celulosa, separarlo, ¿no? Cuando tú lo separas, ya haces más disponible los carbohidratos. Entonces, el chiste, tú separas la celulosa, ya son carbohidratos y después los transformas a alcohol. ¿Qué más? Bueno, hicimos aquí las primeras pruebas de cómo es que funciona un gasificador. Hicimos dos, un prototipo muy básico y probamos un prototipo que hizo el Instituto Nacional de Energías Renovables, bueno, energías limpias y eléctricas, que está en Cuernavaca. Ellos hicieron un gasificador para transformar residuos de bambú en una fábrica que hacían pisos. Tenía muchos residuos, bueno, pues eso se probaron y se logró producir, sí, energía, que simplemente se quemó. Este es un video de cómo es el principio de un gasificador. Lo que está saliendo allí, pues es humo que se está quemando, que es ya el gas de síntesis. Eh, Acá en la parte superior, ahorita lo paramos un poquito para decirles dónde se mete el material. Pues realmente la flama es muy buena. Aquí en esta parte, en la parte superior donde se ve el tubo, allí se mete el material. Aquí en el cono lo único que hago o se hace es conducir el material a la zona de reducción. Esta es la zona de reducción. Aquí es donde sucede esa combustión. Si ustedes pudieran ver a través de este material, verían que hay
que hay como brasas. Eso está ardiendo, ¿no? Y lo que se le mete radialmente es aire, una cantidad de aire muy pequeñita, que igual esa se puede calcular. Y en la parte baja ya salen cenizas que se capturan por allá abajo y luego ya sale el gas, que es el que se quema, ¿no? Entonces, partiendo de estos conocimientos muy básicos, es que entonces adquirimos un equipo de laboratorio que estuvimos probando y de allí desarrollamos la ingeniería de un nuevo gasificador, digamos, un diseño más mexicano, digamos, más entendible. Y realmente, pues la combustión es muy buena, ¿no? ¿Qué más? Bueno, este es nuestro gasificador que diseñamos. Aquí ya metimos muchos parámetros. La idea de este gasificador está a nivel de ingeniería. Lo que pretendemos aquí con este diseño es hacer kits de 5, de 10, de 15, de 20 kilowatts. Realmente un kit de 5 kilowatts es un equipo muy chiquito. No se necesita una gran instalación, ¿no? El que estuvimos viendo allí del ejercicio, donde se ve la flama, ese puede llegar, en términos muy generales, puede dar hasta unos 10 kilowatts. Realmente es chiquito. Ahí el tema es poder alimentarle de forma continua la biomasa. Ese es el único chiste de eso. ¿Qué más? Bueno, hicimos otras pruebas, estas fueron ya de pirólisis. Pirólisis es ya una parte del proceso donde de plano no hay aire, no se le inyecta nada de aire. Y aquí lo hicimos en un proceso que es por microondas, que le llaman una despolimerización térmica. Entonces, imagínense que es un horno de microondas donde calientan la comida, que está aquí. Y en esa cámara, bueno, el magnetrón está acá en esta caja que se ve aquí, bueno, no sé si vean el cursor. Y lo que hace es que manda las microondas y allí en la cámara pues ponemos un matraz con un material que puede ser acerrín, que puede ser llanta triturada, que puede ser plástico. Calentamos a 300 grados, porque es el chiste de este proceso, que es una pirólisis a baja temperatura. Y empieza la despolimerización y empiezan a salir vapores. Y esos vapores los capturamos. Acá en la figura de la izquierda ya se ve material que capturamos, que es un aceite que le llaman pesado. Este aceite pesado todavía se tiene que trabajar para producir ya un combustible más comercial. Entonces, aquí lo que pretendemos hacer es sacar el costo real de cuánto nos puede salir producir un litro de este combustible, sumando tanto lo que se requiere de acondicionamiento, todo lo que es recuperación en campo, trituración, mezclado, densificación, y lo que implica ya el proceso termoquímico. Ese es. Cuando conseguimos o nos dieron esta tecnología, nos decían que el litro de biodiesel, que es lo que obtenían, costaba 11 pesos. En aquel tiempo, esto ya tiene varios años, el litro de biocombustible costaba, pues por ahí, 12 pesos, algo así. Entonces digo, pues como que suena bien, ¿no? Pero sin sumarle los costos del manejo. Entonces, pues ya los costos no salían, ¿no? ¿Qué otros proyectos hemos trabajado? Bueno, estamos trabajando en tema de biogás a partir de mezclas de nopal, que se platicarán más adelante, y en temas de mejoras de estufa de combustión de leña, que igual sigue siendo energía. Y no más, es lo que les quería platicar en esta primera plática. Si hay preguntas, déjenme ver si las veo aquí en el chat. Y a ver, déjenme ver si veo alguna pregunta. Y el aprovechamiento del gas de basura. A ver, aquí hay unas preguntas. Déjenme ver si me dicen si alguna se me pasa. Y el aprovechamiento del biogás de la basura. Miren, ese biogás que sale, primero es de muy mala calidad, ¿por qué? Por la heterogeneidad del material que sale allí. Hay quienes sí lo están quemando y usando en calderas, y hay quien simplemente tiene unos quemadores. O sea, el biogás en los basureros lo ponen son unos tubos con muchos orificios, están metidos allá entre la basura, y ahí se va colectando el gas y tiene una salida.
tienes salida, pues lo están quemando, ¿no? Digamos, es la forma más, digamos, más fácil de manejar ese biogás. A final de cuentas, ya cuando lo queman, pues ya le bajaron el poder de contaminación. Así es como lo están manejando. ¿Es contaminante el procedimiento de pirólisis? En realidad, no. O sea, un proceso bien hecho de pirólisis. El proceso de pirólisis es interesante porque, digamos, hay una liberación también de un gas que es combustible y ese mismo lo recirculan para quemar y calentar el material. La pirólisis es como cocinar cocinar madera, pues. O sea, simplemente encierras tu madera, le pones calor, una salidita y ahí sale tu combustible, ¿no? Lo que sucede allá adentro, pues es sin aire, ¿no? Entonces, en procesos ya bien completos, sí sale un gas y lo recirculan y lo queman y le sirve para darle calor al material que está pirolizándose, ¿no? Dice, ¿cómo podemos utilizar la biomasa en microalgas y qué otro aprovechamiento podría obtener? En microalgas de pronto tratan de conciliar varias cosas. La verdad es que no sé si se logre, pero se habla mucho de obtener aceite. O sea, digamos, las cosas no pueden ser tan fácil. Primera opción que analizan es obtener aceite. Después dicen, también hidrógeno. Y después, también proteína para los peces y eso. La verdad es que se tienen que manejar por separado, ¿no? Por ejemplo, en aceite, sí se logra obtener aceite, sí queda un residuo y ese residuo, pues a final de cuentas, se puede ocupar como fuente de energía, puede ser combustión. Biogás H2 es factible, pues digamos, si viene de biomasa, siempre va a venir mezclado, ¿no? Tal vez sea posible, no lo sé. Uno tendría que, a partir de un proceso de etanol, más o menos lo que sé es que puedes trabajar un proceso y obtener hidrógeno, pero tu cadena de producción se incrementa, ¿eh? O sea, tu proceso es más largo y entonces es más costoso. Técnicamente es posible, económicamente yo creo que todavía no. No veo que sea económicamente posible. Es más, ni el tema de obtener aceite de microalgas económicamente es factible. Técnicamente sí, se puede obtener y lo hemos obtenido. Ok, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, yo le daría la palabra a Giovanni que nos platique un poquito del tema de posgrados. Terminando su intervención, entraría el maestro Alberto González para darnos el siguiente tema. De mi parte, les agradezco. Adelante, Giovanni. Gracias, doctor Agustín. Voy a compartir la presentación. Les pido me confirmen una vez que la puedan ver. Todavía no. Ya se ve en pequeñito. Muy bien. Muy bien, va a ser una intervención rápida. Lo que les vamos a platicar es prácticamente sobre la oferta académica que tiene CIATEC a nivel posgrado. Bueno, actualmente CIATEC cuenta con oferta académica a nivel especialidad, maestría y doctorado. En dependencia de los programas de posgrado que oferta el centro, es también la unidad en la cual los oferta y hay convocatoria. Actualmente tenemos una convocatoria que está disponible para la consulta. Todavía no hay una convocatoria de inscripción debido a que la convocatoria de admisión de este año justo acaba de comenzar, pero ya hay un calendario para las admisiones de 2025. Es un calendario que vamos a ver al final de la presentación. Bueno, actualmente los programas que tenemos ya con calendario para admisión es el programa de maestría y doctorado en manufactura avanzada, la maestría en dirección y gestión de proyectos de ingeniería y la maestría en sistemas inteligentes multimedia. Las sedes donde los ofertamos estos programas es Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Jalisco, Estado de México y la sede Hidalgo.
Como les comentaba al inicio, en dependencia de la sede es el programa o los programas de posgrado que ofertamos. Ahora, en la parte inferior de este slide vamos a encontrar todos nuestros programas sin costo. Como beneficio de la nueva Ley de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación que se genera el 9 de mayo del año pasado, se hace una reforma a su artículo 86, en el cual todos los centros públicos de investigación ofertan ahora sus programas sin costo. ¿Qué quiere decir esto? No existen costos por concepto de colegiaturas ni tampoco inscripciones. Esto pues obviamente tiene una incidencia en beneficio de aquellas personas que deciden estudiar un programa de posgrado en un centro público de investigación. Ahora, toda la oferta académica de CIATEC cuenta con sus debidas acreditaciones y registros. En el caso de CIATEC, actualmente contamos con 8 programas registrados ante la Secretaría de Educación Pública, 2 especialidades, 4 maestrías y 2 doctorados. En el caso de las maestrías, en el caso de las especialidades, son programas que actualmente no se están ofertando. Su proyección de convocatoria está para el 2025. Lo que ahorita se oferta son las maestrías y los doctorados, pero reiterando, son programas que se encuentran debidamente acreditados en la Dirección General de Profesiones de la SEP. Y unado a eso, también todos los programas de posgrado de CIATEC actualmente cuentan con un registro vigente en el Sistema Nacional de Posgrados. Primer punto de la SEP, ¿por qué es importante mencionarlo? Eh, el que un programa cuente con un registro o un acuerdo de validez en la Secretaría de Educación Pública nos da la garantía que al estudiarlo y concluirlo, vamos a poder obtener una cédula profesional del grado que estamos obteniendo. Y en el caso del Sistema Nacional de Posgrados, esta acreditación nos permite conocer y nos da la fe de que es un programa que cuenta con las debidas acreditaciones y con un estándar de calidad CONACYT, que es el registro SNP. Aunado a esto, los programas que están registrados en el Sistema Nacional de Posgrados tienen el beneficio de que los alumnos aceptados al programa de posgrado pueden solicitar los subsidios que tiene CONACYT, como lo son becas de manutención, becas, en este caso, unas becas que se llaman becas para jóvenes madres de familia, becas de paternidad, entre algunas otras que van liberando conforme hay convocatoria. Ahora, estos son los programas que actualmente se están ofertando. Les comentaba, tenemos 8, pero hay 2 especialidades que ahorita todavía no se ofertan hasta el próximo año. ¿Por qué pongo esta información? Porque son los datos de referencia del acuerdo que tiene cada programa en la SEP y también el número de acreditación en el Sistema Nacional de Posgrados. Se los compartimos en caso de que alguien se interese y quiera hacer una revisión o dar fe de que realmente son programas que se encuentran acreditados. Con estos números pueden hacer la referencia y corroborar que la oferta académica que tiene el centro actualmente tiene las debidas validaciones. Bueno, ahora, los programas que tenemos actualmente, cada programa de posgrado tiene algo que se le llama línea de investigación o línea de generación de conocimiento. En dependencia del programa, estas son las líneas. Para el caso de la maestría de Dirección y Gestión de Proyectos, es una maestría que está enfocada más a la formación de administradores de proyectos o, como los conocen típicamente, project managers. En este caso, las 2 líneas que tiene es línea de investigación en gestión de proyectos y otra línea de investigación en metodologías de gestión. En el caso de la maestría en sistemas inteligentes multimedia, este es un programa que actualmente sufrió una actualización en la SEP y antiguamente solamente tenía una línea de investigación que era el de sistemas embebidos. Nos enfocamos más en que en ese programa se diera capacitación para diseño y desarrollo de sistemas embebidos. Actualmente la orientación ha tomado un rumbo más, que es el de anexar una línea que es de inteligencia artificial. En esa línea nueva de generación del conocimiento vamos a encontrar todo lo que está relacionado con Industria 4.0, 5.0, todo lo que es Deep Learning, Machine Learning, ciencia de datos, etcétera. Ahora, para el caso de maestría en manufactura avanzada, ahí es un programa un poco más metalmecánico. En ese programa hay 3 líneas de investigación. La primera que es materiales avanzados, la segunda que es manufactura aditiva y la tercera es procesos de manufactura. Prácticamente las líneas de investigación son las orientaciones que tienen cada uno de los proyectos de investigación que se desarrollan en estos programas de posgrado.
La siguiente es, en el caso de los programas de posgrado de CIATEC, eh, hay solamente un mecanismo de titulación para la obtención del grado. En este caso, para lo que son especialidades, solamente se puede llevar a cabo el desarrollo de un proyecto documentado en una tesina. En el caso de las maestrías, solamente se aceptan, bueno, se aceptan tesinas o tesis para poder obtener el grado. Y en el caso de los doctorados, solamente se aceptan el desarrollo de tesis. Aquí, pues actualmente el CIATEC ha estado trabajando en contribuir a lo que el CONACYT identifica como sectores prioritarios. El objetivo del desarrollo de los proyectos de tesis es que tengan incidencia en algunos de estos sectores. Particularmente para CIATEC se busca que haya un beneficio en el sector agua, salud o energía. Y bueno, pues el objetivo del desarrollo de estas problemáticas que se toman como temas de tesis es pues darle solución mediante un documento de tesis, que la solución quede debidamente documentada en un documento formal. Hay aparte algunos productos que se generan a partir de la tesis, como lo son publicaciones, algunas difusiones que se hacen en revistas, en algunos casos se llega hasta las patentes, etcétera. Pero en resumen, para poder obtener el grado en un programa de posgrado de CIATEC, hay que llevar a cabo la documentación del tipo de proyecto que se acepta para la titulación. Reiterando, especialidades es solamente mediante tesina, maestrías, tesina o tesis, doctorado solamente tesis. Ahora, ¿cuál es el proceso de admisión? Para ingresar a un programa de posgrado de CIATEC, lo primero que hay que realizar es un preregistro en línea que se hace directamente en la página educativa de ciatec.edu.mx y ahí se conforma un expediente digital donde tenemos que subir documentos de referencia, documentos de grado, documentos de identificación y por último, como vemos aquí en la lista, hay un documento que es el certificado TOEFL ITP, que ese es un comprobante de un certificado de inglés. Las etapas son: primera, hacer un preregistro cumpliendo con estos documentos. La segunda, llevar a cabo un curso propedéutico que consta de 3 asignaturas. La primera asignatura es una materia de metodología, la segunda es una materia de matemáticas, matemáticas también según el programa de posgrado, ya que en dependencia del programa es el nivel de matemáticas que ven. Y por último, tienen una materia introductoria, una materia a introducción a sistemas embebidos para el caso del programa de multimedia, o, por ejemplo, también para manufactura, tienen una materia de introducción a la manufactura, y así según el programa al que estemos ingresando. En la tercera etapa viene la aplicación de un examen Ceneval Exanitre de ingreso a posgrado. Y la cuarta etapa es la presentación de la propuesta de proyecto con la cual pretendemos, obviamente, titularnos y documentar a lo largo de nuestra estancia en el programa de posgrado. Esta última etapa es una presentación que se expone ante un comité que nos evaluará la viabilidad del desarrollo de ese proyecto. Y por último viene ya la publicación de resultados. Normalmente cuando hay un proceso de admisión, los resultados se publican tanto en redes sociales, página web del centro y se notifica directamente a las y los interesados. Ahora, para concluir, actualmente este es nuestro calendario de convocatoria para el próximo año. Parece un poquito alejado en tiempo, en cuestión de fechas, debido a que actualmente en este momento acabamos de cerrar nuestro proceso de admisión. Ahorita esta es ya la convocatoria que se lanza este año, pero pues obviamente es para las admisiones de 2025. Prácticamente del 1 de octubre al 26 de abril se tiene que llevar a cabo la primera etapa, que es realizar el preregistro, es decir, crear nuestro expediente digital y pues obviamente subir documentos, documentos del grado que ya obtuvimos a nivel licenciatura o a nivel maestría y el resto de documentos de referencia. Después ya vienen también las fechas que tenemos previstas para iniciar nuestro curso propedéutico, que es del 8 de mayo al 17 de julio. Después de esto también ya viene programada esta etapa que les comentaba, donde se hace la presentación de proyecto. Y de manera intermedia, el día 27 de junio viene la aplicación del examen Ceneval. Aquí nada más quiero hacer una aclaración. La aplicación de los exámenes Cenevales, a diferencia de otras instituciones, el examen Ceneval lo gestiona directamente CIATEC. No es un requisito que tengan que ir a cumplir a algún centro Ceneval, sino que nosotros coordinamos el examen, se les da una fecha para aplicarlo y pues ustedes evitan el estar haciendo la gestión por su cuenta o fuera de CIATEC.
Y bueno, por último, pues nuestra publicación de resultados para esta convocatoria que está próxima a salir es el 31 de julio del 25 para iniciar ya sea nuestra especialidad, maestría o doctorado, el día 7 de agosto de 2025. Bueno, pues es prácticamente de manera resumida la oferta académica que les queríamos compartir sobre lo que tiene CEATEC a nivel capacitación como especialidades, maestrías y doctorados. Ahí, bueno, está el correo de contacto en caso de que alguien se interese para poder recibir más información, nos puede escribir y le compartimos ya la información detallada del programa que sea de su interés. Doctor Agustín, muchísimas gracias. De igual manera, si hay alguna duda, algún comentario, la atendemos por el chat. Gracias, doctor. Bien, gracias, Giovanni. Bueno, trae una pregunta más. La doctora Marisela Talavera pregunta, ¿por qué seguir generando gases de efecto invernadero para continuar generando energía? Vaya, la pregunta es así. Eh, por, como queramos verlo, ¿no? La energía mueve al mundo. Mucho de la actividad humana pues está basada en la energía. La cosa es que la energía que estamos utilizando proviene de un porcentaje muy, muy alto proviene de combustibles de origen fósil, gas, carbón mineral, petróleo, y hemos estado sujetos a eso. Todo el crecimiento poblacional pues incrementó mucho la demanda de energía eléctrica, de energía en general, ¿no? A partir digamos, cuando empezaron a ver los picos de contaminantes, digamos, el primero apareció después de la Revolución Industrial y ahí se mantuvo así muy, 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 pues, digamos, muy, muy bajo, ¿no? Al término de la Segunda Guerra Mundial empieza a haber otro pico y de ahí empieza a subir enormemente la contaminación, todos los gases de efecto invernadero, y en los últimos 30 años eh, se multiplicó la cantidad de gases de efecto invernadero. Y esto está muy relacionado con el crecimiento poblacional. Entonces, cada humano que nace, pues va a reclamar energía, va a reclamar alimentos y va a reclamar todo eso y va a ser energía. Eh, como están las cosas ahorita, según mis cálculos, tendríamos que congelar a 2.500 millones de personas para bajar esos niveles de contaminación y, digamos, poner en menor riesgo al planeta con el calentamiento humano. Entonces, mientras siga habiendo actividad humana, mientras siga creciendo la población, vamos a necesitar energía. Aquí el tema es, este, ¿cómo le vamos a hacer para cambiar el uso de energía fósil a una energía más limpia? Y digamos, el ejemplo es muy simple. Si tuviéramos mucha energía eólica, pues la verdad es que esa energía ya está allí y lo único que hay que hacer es capturarla. Como tal, ya no genera ningún gas efecto invernadero. Seguramente se generará por toda la huella de carbono que se usa para producir la máquina, pero es menor que la que pudiera producir si comparáramos con un combustible fósil. Entonces, no podemos parar el uso de energía y no podemos parar la generación de gases de efecto invernadero, pero lo que sí tendríamos que parar es cómo sustituir esa energía convencional por una no convencional y no la tenemos fácil, ¿eh? O sea, yo veo así muy difícil que o sea, las metas son que en 2030 ya haya, es más, de la COP28 dijeron, no, pues ya el uso de combustibles fósiles ya fue. Eso no va a pasar, ¿eh? Por lo menos en los próximos 20 años no creo que pase. Entonces, pues mientras haya desarrollo y siga naciendo gente y siga creciendo la población, vamos a necesitar energía y por la mala noticia que sí todavía hay combustibles fósiles, ¿eh? Entonces, aquí hay muchos intereses, sobre todo económicos, entonces el tema no está fácil. Eh, bueno, si no hay otra pregunta, daríamos paso al maestro Alberto González. El maestro Alberto González nos va a platicar sobre un tema de obtención de biogás a partir de mezclas de biomasa
de nopal y excretas Doctor, hay de... una mano levantada No, no la veo, pero a ver de Gerardo si... Tinoco Hernández. A ver, Gerardo, si no, no te veía. Adelante. Buenas tardes. No, perdón, es aquí un mal dedazo, perdón. Ok, no te apures. Ahora pregunta. Preguntas. Está bien, no te preocupes. Pues, adelante. A ver, déjate pongo la presentación. Déjenles pongo la presentación. ¿Listo? Sí, a ver, estoy buscando la presentación. ¿Es esta? Me dicen cuando se vea la... ¿Me dicen si ya se ve la presentación? Hola, hola. ¿Ya se ve la presentación? Ya se ve, doctor. Ok, gracias. Los dejo con el maestro Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos todos. Precisamente creo que la pregunta que hacía la doctora va a dar pie precisamente a los retos que hay específicamente en estos temas de energías renovables. Ahorita voy a abordar un tema que es la biodigestión sustentable con enfoque social. Y es curioso porque la parte de biodigestión como tal, pues es de alguna manera, proceso conocido. Sin embargo, el enfoque que se le dio a este proyecto fue precisamente obtener un biodigestor que pudiera satisfacer las necesidades del energético, en específicamente sustituir lo que es el gas natural o gas LP por lo que es el metano, básicamente el biogás, ¿no? Pero es importante esto porque establece ciertos retos y precisamente son los que abordaré. Dentro del contenido de la plática voy a segmentarlo en cuatro, donde vamos a hablar sobre conceptos generales para aquellas personas que requieran al final de cuentas profundizar un poquito más de manera general. Hablaré sobre la metodología de trabajo que se empleó, el desarrollo del proyecto y por último haré la parte de la sección para reflexionar. Y aquí creo que podemos encontrar parte de las respuestas de por qué continuamos con la generación de gases de efectos invernaderos, ¿no? Habiendo proyectos que pudieran paliarlo o mitigarlo. Dentro de los conceptos generales, pues vamos a mencionar que la biodigestión es un proceso en ausencia de lo que es oxígeno, es un proceso biológico, es un proceso complejo donde hay un consorcio de bacterias y hongos que van a degradar materia orgánica en ausencia de oxígeno. Y aquí podríamos dividirlo como reactivos y productos de una forma general. Tendríamos la materia orgánica, que en este caso para el proyecto fueron residuos. Después mencionaré qué tipo de residuos y la acción de bacterias sobre esta materia orgánica, lo cual da como productos de forma general el biogás. Y el biogás es una mezcla de metano, de dióxido de carbono y agua, donde al final de cuentas lo importante o el energético que deseamos producir es el metano. Y también hay una corriente que se denomina digestato, que es una corriente líquida o un residuo líquido que una vez que se le da un tratamiento para eliminar bacterias puede ser utilizado como biol o un fertilizante orgánico. Esta biodigestión se puede representar en forma de ecuación como materia orgánica, esto es un material constituido principalmente por los elementos carbono, hidrógeno y oxígeno, que en presencia de una cantidad de agua, y es más o menos relaciones de mezcla que se utilizan, produce principalmente el dióxido de carbono y el metano. Y en la mezcla de dióxido de carbono junto con metano y unas trazas principalmente de ácido sulfídrico son los que vamos a considerar el biogás. Ya se había mencionado que la biodigestión tiene cuatro etapas: la hidrólisis, la acidogénesis, la cetogénesis y la parte de metanogénesis. Sin embargo, hay que tomar en consideración que esto se traduce en múltiples reacciones, donde hay múltiples bacterias presentes haciendo cada una transformación de cada uno de los productos. Entonces, es para darnos una idea de lo complejo y que generalmente estas complejidades se pueden manejar de forma general como una entrada y una salida, precisamente para
no necesariamente profundizarlo, sino verlo de una forma global. Cuando se mencionan bacterias que están actuando dentro de este proceso de biodigestión, estamos hablando de microorganismos que podríamos clasificar en dos secciones principales, básicamente para simplificarlo. Una serían 58 especies de bacterias que van a estar presentes en las primeras dos etapas de la biodigestión, como la hidrólisis y la acidogénesis, y otras 81 especies que son denominadas arqueas y que estarán principalmente en las últimas dos etapas de acetogénesis, perdón, y metanogénesis. Y bueno, dentro de esas bacterias podemos encontrar la metanosarcina cocci, la metanosaeta, la metanotorris igneos y en fin, hay un cúmulo de microorganismos que están actuando de manera paralela en este proceso. Cuando nosotros hablamos de biodigestión sustentable, es importante comprender qué es lo que le da sustento. Y esto que le da sustento está relacionado a que sea respetuoso con el medio ambiente, viable en lo económico y equitativo en lo social. Y aquí está, es súper interesante porque a veces estos términos los utilizamos para adornar de alguna manera esta parte de los proyectos, pero es importante profundizar un poquito en ellos porque son la razón y ahí encontramos los retos, porque a veces estos proyectos no llegan a continuar viables en el tiempo, ¿no? Pero vamos a considerar, sustentable tiene que responder la parte económica, la parte ecológica y la parte social. Tiene múltiples beneficios, ahí están enlistados en la columna del lado derecho, básicamente conservar los ecosistemas, resolver problemas ambientales, en fin, ahí los encuentran. Sin embargo, esta parte de la sustentabilidad trae consigo, le digo, responsabilidades que trataremos de abordar en esta plática. Cuando estamos hablando de un proceso de biodigestión y ya más o menos tomamos una idea de que es un proceso biológico y que tiene ciertas condiciones, y hablamos de sustentabilidad y que son estos tres criterios importantes, y remarcamos en esta parte de la plática la situación de enfoque social, quiero aquí poner acá ante ustedes estos dos ejemplos que tratan de contrastar entre ellos, ¿no? Son un poco extremos. Imagine usted un enfoque rural y un enfoque urbano y en los dos de pronto se puede generar contaminación. Por ejemplo, en las consecuencias a un nivel rural es que la consecuencia de la pobreza, pues problemas ambientales. Ahí usted observa que se da la quema de los residuos que están generados en el campo, en la parte de la agricultura. Y estos generan, al final de cuentas, problemas ambientales porque no se tienen esos recursos necesarios para una estrategia productiva sostenible o sustentable. En la parte urbana también podremos considerar que hay consecuencias de la riqueza, o sea, la riqueza también genera problemas ambientales porque ahí generalmente sí hay los recursos, pero te permiten un mayor consumo y al haber mayor consumo, pues puede generarse una mayor generación de residuos. Va a depender, ¿no? Pero básicamente como extremo. Entonces, cuando hablamos de un enfoque único, vamos a partir de la zona urbana, donde se generan los contaminantes, podrían tener ellos una idea de que, no, pues somos la zona urbana, generalmente se nos cobran más impuestos porque las industrias están más ubicadas en las zonas céntricas, porque hay mayor densidad de población, etcétera. Y de pronto un enfoque único sería que la gente comience a pensar, pues si vivo en la ciudad, se me cobran más impuestos y estos impuestos, una parte va a subsidiar al campo y entonces esos subsidios como que no me agradan. O podría también haber un enfoque único desde el punto de vista rural y decir, oye, fíjate que nosotros realizamos una producción agrícola, le damos o enviamos a las zonas urbanas pues los mejores productos, la parte de frutas, verduras, carnes, y de pronto ellos generan residuos y estos residuos se quedan en una parte intermedia entre la zona rural y la zona urbana. Y entonces, aquí lo importante que hay que comprender es que los procesos hay que darles un enfoque social, pero un enfoque social no necesariamente significa solamente ayudar a desprotegidos, sino se trata de satisfacer las necesidades y de disminuir las carencias, pero bajo un criterio de ser consciente de las múltiples relaciones e interacciones para el beneficio mutuo, no solamente tener este tipo de enfoques únicos. Entonces, esa es básicamente la parte en cómo se abordó este proyecto. Ahora sí,
vamos a abordar un poquito el proyecto y la metodología. Sin embargo, para mencionar la metodología antes, vamos a establecer cuáles son los objetivos que se planteó este proyecto de orden social. Básicamente fue desarrollar un sistema de producción de biogás a partir de residuos orgánicos, realizar un diagnóstico de aquellas comunidades que pudieran ser usuarias de esta tecnología que se encuentren en pobreza energética, básicamente que requieran el combustible. Realizar un diagnóstico de la disponibilidad de esa biomasa local, esta relación que se mencionaba precisamente con el doctor Escamilla, o sea, la parte de biodigestión generalmente requiere que la biomasa esté disponible. Caracterizar los materiales básicamente mediante estos criterios: sólidos totales, volátiles y la relación carbono-nitrógeno. Si observamos ya un poquito, estamos entrando en el proyecto en sí. Caracterizar el biogás obtenido para determinar el contenido de metano, porque realmente ese es el componente que nos interesa. Determinar la factibilidad de utilizar el biogás en quemadores de estufas domésticas, y el impacto básicamente es incidencia social, con beneficios en el ahorro de gasto por combustible o como fuente alternativa para cocción de alimentos. Así está planteado. Estos objetivos están asociados a ciertos criterios. Estos criterios que les puedo mencionar son el consumo mínimo de energía para operar el sistema, o sea, no producir menos energía de la que le voy a alimentar al proceso. Que sea para usuarios en pobreza energética con disponibilidad de biomasa. Si no requiere el energético, no es una alternativa para usted. Si usted requiere el energético, pero no tiene disponibilidad de biomasa, tampoco es un criterio, o sea, no es una tecnología que le vaya a servir. Con capacidad de almacenamiento y compresión de biogás, control de variables mediante acciones concretas. Esto es importante. La capacidad de adaptarse a la variabilidad de biomasa. Esto es otro de los criterios que constantemente se mencionan en los biodigestores. Cómo adecuarlo o adaptarlo a la variabilidad de las biomasas, ¿no? Y hay una serie de criterios más allá que se están mencionados en la parte inferior. Aquí lo importante que quiero hacer notar tiene que ver con la imagen del lado derecho. Ese equipo o ese prototipo no es lo que se quiere entregar. ¿Y por qué no es lo que se quiere entregar? Porque realmente este equipo trasladado a un nivel social, pues definitivamente no va a tener una viabilidad en el tiempo, ni por el costo, ni por la parte de la operación probablemente, ahí dependería de la capacitación, ni por la parte medioambiental, puesto que todos estos equipos traen una huella de carbono mucho mayor de la que al final de cuentas van a beneficiar, ¿no? Entonces, no es el equipo que se quiere entregar. Ahora sí, abordemos la parte de la metodología. La metodología está dividida en 3 secciones o 3 segmentos. Inicia con un método de las ciencias sociales, básicamente identificar el lugar, el usuario, las características de la zona, la parte de documentación, la revisión bibliográfica, lo que se denomina pues la parte del estado del arte con respecto a estos procesos. Es interesante, hay un cúmulo de investigaciones muy amplias sobre la parte de biodigestión. Sin embargo, cuando uno trata de reproducirlas, de pronto no se dan los resultados. Entonces, esto es como muy frecuente. Entonces, se inicia con esta primera parte. La segunda parte está basado en el método heurístico. Básicamente es en la parte de la experiencia, basado en la parte de la creatividad, en el pensamiento divergente. Y esto pues, se va a traducir en análisis y definición del problema, definir la estrategia, en fin, otra serie de pasos que están mencionados ahí. Y hacemos apoyo del método científico, básicamente en lo que respecta a la experimentación, la repetibilidad y la reproducibilidad. Y por último, en método de las ciencias sociales otra vez, es cómo lo llevamos para trabajarlo en campo, para que el sistema se adopte, porque existe mucha información de que cuando se trata de hacer este tipo de trabajos sociales, de pronto es ahí donde no presentan la viabilidad por múltiples razones. Esta metodología se traduce en acciones concretas como las que están mencionadas ahí: la definición del problema, el estudio del arte, la definición de una unidad experimental ya en la parte intermedia, la caracterización de esas biomasas y el biogás, y la parte del diseño, fabricación y validación del biodigestor que se va a utilizar. Y por último, este equipo, ya una vez realizado, ahora sí, se lleva al sitio de interés, se instala y se generan un reporte de resultados y una retroalimentación de su operación. En esta etapa solamente vamos hasta la parte intermedia.
ya se tiene el biodigestor, ya se tiene un diseño, ya se tiene el concepto de lo que podría ser al final de cuentas una tecnología final. Falta hacer esta parte de la instalación en sitio rural y demás para poder tener ahora sí que un ciclo completo y poder hacer las modificaciones pertinentes. Una vez que ya describimos la parte de la metodología, ahora sí entremos en la parte del desarrollo, que realmente no va a ser la descripción de todas las etapas específicas, sino de aquellos resultados obtenidos, ¿no? En lo que respecta al diagnóstico de necesidades energéticas, pues hay zonas en el país donde se ubican perfectamente. Estos son los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla. Eso no implica que en zonas en específico, en cada ciudad también pueda haber zonas rurales o semirurales donde se pudieran establecer, y se han identificado zonas en específico que sí presentan la disponibilidad de biomasas. ¿Qué tipo de biomasas estamos hablando en el proyecto? Básicamente residuos alimenticios, la parte de estiércol, se ha probado estiércol bovino, ovino y la parte de estiércol de cerdo. Sin embargo, hicimos hincapié en la parte del proyecto del estiércol bovino por la disponibilidad que tenemos, y la parte de nopal silvestre. Esto es básicamente porque en residuos vegetales o alimenticios luego hay una competencia con respecto a aves de corral que de pronto se pueden utilizar para alimentarlos. Entonces también en la biodigestión se puede llevar directamente con estiércol o puede ser también con nopal silvestre. Esto es los de segunda generación, aquellos que no se utilizan para alimento del ser humano, ¿no? Hay que comprender que dentro del proceso de biodigestión hay múltiples variables y factores del proceso, y pues podemos mencionar la calidad de biomasa, de microorganismos, la temperatura, el pH y todos los que están enlistados ahí. Y múltiples, al final de cuentas, investigaciones han hecho realmente estudios muy profundos donde, por ejemplo, en lo que respecta a pH, pues de pronto se estudia el análisis de controlar o regular el pH con bicarbonato de sodio, carbonato de sodio, otro tipo de compuestos. Otros han estudiado la parte del control automatizado para monitorear y dosificar estos componentes. Otros analizan específicamente lo que son los minerales traza, qué impacto tiene el hierro, el cobalto, en fin, una serie de trazas para poder determinar, pero ya de manera fina, la producción y el control del proceso. Aquí en esta parte del proyecto, básicamente, aquí les muestro que mediante este semáforo donde la coloración verde es lo que respecta a un control riguroso, la parte de amarillo es un control mínimo o indirecto, y la parte del semáforo rojo es que no tuvimos control. Y esto se dejó libre, pues, básicamente. Entonces, las variables que controlamos de forma rigurosa fue la calidad de la biomasa y la calidad de los microorganismos. La parte de temperatura, pH, tiempo de retención hidráulica, tóxicos, inhibidores y promotores de la metanogénesis se manejaron de forma indirecta. Básicamente, temperatura se dejó libre, pero se puede motivar con la parte de un cuerpo negro o la parte de aislamiento. La parte de pH se dejó libre y no se estuvo, se estuvo monitoreando, pero no se estuvo al final de cuentas controlando. Y básicamente esto es para tratar de minimizar toda la complejidad del proceso para poder obtener, al final de cuentas, nuestro biogás de buena calidad, pero solamente haciendo hincapié en esta calidad de biomasa y esta calidad de los microorganismos. Y esta acción en la parte del laboratorio, pues se analiza mucho y se lleva a control, pero esta acción se traduce en una receta específicamente o en una formulación que se va a manejar en campo. Básicamente así se realizó. Las caracterizaciones en laboratorio consistieron en hacer determinaciones del contenido de sólidos totales. Básicamente es la materia orgánica sin la humedad. Los sólidos volátiles, pues básicamente es la materia orgánica sin la parte de la humedad y sin los minerales. Y una relación carbono-nitrógeno, y básicamente la producción de biogás, la calidad se estuvo monitoreando mediante cromatografía de gases. La experimentación pues inició a un nivel matraz, posteriormente fue escalando estas fórmulas y estas mezclas en prototipos de diferente tamaño, 20 litros, 30 litros, hasta finalizar con la de 150 litros. Esto es importante en la parte de los biodigestores, el diseño. El diseño, pues, parte de lo que es las etapas que están mencionadas aquí en la diapositiva: la disponibilidad de biomasa, las condiciones medioambientales, la selección del tipo de biodigestor,
qué condiciones de operación vamos a tener, cómo vamos a monitorear y controlar el proceso, la producción, su almacenamiento y su uso final. Y esto pues nos va a impactar en la cantidad y la calidad del biogás. Para hacer diseños de biodigestor podemos seguir dos rutas. La primera ruta tendría que contestar la pregunta, ¿cuánto biogás puedo producir con la biomasa que tengo? Entonces sigo la ruta como está marcada. O puedo cambiar la pregunta y puedo decir, ¿cuánto biogás necesito producir? Y entonces en ese decir, ¿sabes qué? Esto me va a dar ahora un sentido inverso del proceso y esto me va a arrojar, ¿sabes qué? Ahora necesitas tener 100, 200, 300 kilos de biomasa. Ah, bueno. Entonces, existen dos rutas principales y esta parte es importante a tomarla en consideración. La validación de resultados, pues como les mencioné, fue mediante cromatografía de gases. Aquí les presento un resultado, el mejor realmente, donde obtuvimos un 88.7% de concentración de metano. Sin embargo, pues no fue la producción total durante los 4 meses. En la parte inferior de la diapositiva se puede notar que durante los 4 meses, en promedio, nosotros obtuvimos una concentración de metano del 72% y ahí está mencionada la parte del dióxido de carbono y de ácido sulfídrico. El uso del biogás en quemadores se probó a nivel laboratorio con estos quemadores que ustedes están observando y aquí tuvimos oportunidad de varios compañeros de prepararnos ahí unos huevos con chorizo, ¿no? Entonces nos dio a eso. Vamos a abordar un poquito más qué tanto se produce y cómo se produce. La calidad de la flama fue, al final de cuentas, una coloración azul celeste, fue una combustión eficiente. Durante el proceso de cocción del alimento no hubo presencia de olores realmente significativas y no hubo pérdida de presión ni apagado o eyecciones de flama. De los resultados, son múltiples resultados que se obtuvieron, pero quiero hacer énfasis solamente en tres. En la parte de lo que es las formulaciones y el control del proceso mediante estas dos variables que les mencioné, la parte del control de la calidad de la biomasa y de los microorganismos. Y hubieron condiciones en específica de sólidos totales, sólidos volátiles y relación carbono-nitrógeno que están especificadas y formuladas. Ese fue lo que nos permitió mantener cierto control de lo que es el proceso. Y digo cierto porque ahorita les voy a mostrar la gráfica de la producción. En lo que respecta al biogás, pues obtuvimos concentraciones de metano entre 50 y 80%, donde les menciono, el 72% es una producción considerable. Los rendimientos estuvieron en 0.42 metros cúbicos por kilogramo de sólidos volátiles, lo cual dentro de la literatura reportada son valores altos. Y existe un sistema de producción el que permite comprimir manualmente el biogás, pero esta información está en proceso de protección. Entonces, futuras pláticas probablemente abordaremos más este tema. Del lado derecho está la parte de lo que es el proceso. El proceso básicamente inicia con caracterizar las biomasas disponibles. Imaginándonos ya que ya estamos en la zona rural, tendremos que hacer una investigación de campo para determinar qué tipo de biomasa tiene disponible, cuáles son las relaciones de mezcla inóculo que vamos a utilizar y mediante estas fórmulas, entonces sí, iniciar el proceso de activación. Se requiere una etapa de activación de los microorganismos que prácticamente dura, depende de la temperatura ambiental, puede durar de 2 a 3 semanas. Se da una alimentación de la mezcla, una producción del biogás y generalmente se hacen unas pruebas que le denominamos pruebas de flama. Para no esperar los resultados de cromatografía, hacemos una prueba de flama donde observamos si el gas producido mantiene la flama o no la mantiene. Si la mantiene, entonces se lleva a una etapa de compresión y una etapa de almacenamiento o uso final. Dentro de los resultados es esto lo que les comentaba. Al ser las variables críticas que generalmente se reportan libres, libres no significa necesariamente que no hay ningún control. Significa que al final de cuentas no se le está poniendo un control especializado, ni dosificadores, ni adicionando compuestos en específico. Y ahí ustedes pueden notar que tenemos una variabilidad en la producción que básicamente ronda de los 60% hasta los 88%, pero creo que es un indicador importante. Otra cosa que deseo que ustedes observen es la parte de la primera etapa. La primera etapa de esta producción básicamente fue con nopal silvestre, luego se metieron residuos vegetales, una mezcla variada sin control en específico, y la parte final fue con residuos de guayaba, y esto es básicamente por materias primas que fuimos teniendo disponibles y fuimos probando, pero mediante este control de los dos criterios que le mencioné principales,
se mantuvo una cierta estabilidad de lo que es el contenido de metano en el biogás. Este es el prototipo que se realizó. Falta todavía hacer un proceso de integración. Ya se tiene toda esa tecnología, pero les digo, está en parte de protección. Pero bueno, tenemos ahí el biodigestor y tenemos la parte de la producción de biogás, que en este caso, para medir la producción diaria, por eso tenemos la bolsa ahí, que es donde tenemos contenido el biogás. Hay etapas posteriores que son para la limpieza y la purificación, pero bueno, son temas posteriores. Aquí lo importante es que hemos evolucionado para incrementar esta capacidad de producción y deseamos seguir continuando a una de 10, 20 o 30 metros cúbicos, instalarla en sitio rural, obtener la retroalimentación, integrar esos componentes en un paquete tecnológico y definir el costo final de dicho paquete. Está ahí la parte de lo que es el desarrollo del proyecto. Muchas veces se nos dan la pregunta de, bueno, y si yo tuviera una familia de 4 personas y quisiera sustituir todo el gas LP, ¿cuánto tendría que producir al final de cuentas por mes? Y la respuesta es lo que está representando nada más el tanque de coloración verde. Tendríamos que producir 21,000 litros de biogás al 60% de metano por mes. ¿Y esto a qué se traduce? Pues se traduce a que necesitaríamos un biodigestor de 1,6 metros cúbicos de volumen total para producir alrededor de 0,7 metros cúbicos de biogás con un contenido del 60%. Hago hincapié en la parte del 60% porque si nuestro contenido de metano es 70%, 72% u 80%, pues nuestro volumen de biodigestor se reduce al momento de que obtenemos el biogás enriquecido. Esto tiene ciertos requisitos. Esos requisitos son, bueno, ¿y cuánta biomasa necesito? ¿Y cuánta agua necesito? Y en resumen, ahí les estoy mostrando en la parte derecha que se necesitaría 11,3 kilos de biomasa por día y 17,8 litros de agua por día. Y estos datos de pronto dicen, oye, para una familia probablemente producir 11,3 kilos de biomasa es complicado. En las zonas rurales, para que tomemos una idea, una vaca genera 12 boñigas. Una sola vaca genera 12 boñigas por día. Cada boñiga son 4 kilos. Entonces, hay disponibilidad de biomasa solamente por el estiércol de las vacas de alrededor de 40 a 50 kilos. Podríamos sumar residuos vegetales o podríamos sumar la parte de nopal silvestre. Esto no significa que otro tipo de materiales orgánicos no se puedan emplear, pero para este proyecto no se han utilizado. Hay nociones de grasas y otro tipo de biomasas. Y de pronto decir, bueno, pero 17,8 litros de agua es mucho consumo de agua. Sin embargo, también hay desarrollos donde puedes reutilizar. Cuando haces una carga diaria en el biodigestor, tienes que hacer la carga, pero también retirar un equivalente. Ese equivalente se filtra y se puede utilizar nuevamente y recircular el agua. Entonces, hay estrategias para poder atender este tipo de observaciones. Ahora sí, con esta idea y esta noción general del biodigestor, quiero mencionar a ustedes la parte del tema para reflexionar. Y noten ustedes esto. El costo de los biodigestores, aquí se mencionaba China e India, son aquellos países que realmente han estado utilizando este tipo de tecnología y los biodigestores en China son alrededor de 4,500 pesos su costo, son de PVC, en la India son alrededor del costo de 6,000 y haciendo un análisis bibliográfico y de costos y de productos en el mercado, en México son alrededor de 12,500, en Estados Unidos de 20,500. Es muy variado porque generalmente no solamente a veces te ofrecen el biodigestor, sino a veces te ofrecen una parrilla, a veces te ofrecen un filtro, en fin, entonces hay que cuidar cómo está la base para hacer esta comparativa. La base que se utilizó en este momento fue solamente la producción de cada equipo de 1 metro cúbico de biogás por día. Entonces, estos costos, de pronto decir, bueno, si tú le vas a dar a un biodigestor o le quieres vender un biodigestor a una gente en pobreza energética, tiene que invertir 12,500, pues no es una situación que sea fácil. Y aquí esta parte es la que nosotros debemos de abordar con el enfoque social, porque si lo abordamos como una economía de mercado, pues nunca va a suceder. Entonces ahí tenemos el primer reto. Y recuerdan ustedes que les mencioné esta parte de sustentable, de que decíamos, no, la parte económica, la parte ecológica, la parte social y cómo se utiliza este término de forma muy general. Bueno, aquí tenemos, aquí les estoy presentando el periodo de recuperación de la inversión en energías renovables.
Habrá más, menos y analizaríamos cada caso en específico, pero para que se dé una idea, en eólica son 9 años, pero lógicamente son inversiones grandes que le puede generar al final de cuentas producciones grandes. Es una cuestión de escala, ¿no? La parte fotovoltaica, la inversión la puede recuperar en 2,5 años, 3,5 años, la de bioenergía en 2 o 4 años, pero si el costo es el único criterio, pues entonces tendríamos que considerar estos montos, ¿no? Ahora, a veces decimos, el impacto ambiental sí es importante. Y aquí esta parte que trato de hacer reflexionar es, sí es importante. Sabemos que el metano es responsable del 25% del calentamiento global. Sabemos que el metano tiene el potencial 80 veces mayor que el CO2 de calentamiento. Esto es importante, va a encontrar discrepancias entre 80 y 28%. Se debe al horizonte de años. El 80% que estoy utilizando es para un horizonte de 20 años. Si usted encuentra 28 el potencial de calentamiento, pues es porque es a 100 años el horizonte, nada más para que lo tome en consideración. Que existe un compromiso mundial en reducir su emisión del 30%, que debemos de cumplir la meta de 1,5 grados de temperatura global y en fin, ¿no? Entonces, hay muchos argumentos que dicen que es importante, pero notemos esta parte. Se ha intentado premiar, por decirlo así, o se ha intentado trabajar en mecanismos en los cuales se pueda tener criterios económicos, básicamente porque estamos en una economía de mercado, y entonces se ha desarrollado muchos intentos. Aquí le estoy mencionando uno que se denomina bono de carbono, y básicamente es que las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, toneladas de CO2, se traduzcan en ciertos certificados en papel, en un certificado de emisiones reducidas, donde esos certificados de emisiones reducidas se traduzcan al final de cuentas en un costo y que esto se pueda comerciar en un mercado. Entonces, este tipo de bonos de carbono tuvo un origen en el Protocolo de Kioto de 1997. Entonces, se generó ahí un boom de proyectos donde estos proyectos iban a ser financiados y podían generar una reducción de esos gases de efecto invernadero e iban a obtener un certificado que se podía en dado caso comercial para aquellas empresas que de pronto tuvieran el compromiso y no necesariamente era que la empresa lo tuviera que cumplir, sino que mediante estos certificados pudiera cumplir los requisitos de la reducción de emisiones y se daba un proceso de venta en un mercado. Estuvo en operación de 2003 a 2010 el mercado de la Bolsa Climática de Chicago, pero de pronto hubieron más certificados que proyectos realmente que estuvieran reduciendo las emisiones. Entonces se desvirtuó este mecanismo. Se vuelve a retomar el mercado con un acuerdo de París y Jordania en específico ha sido quien ha implementado este tipo de sistemas, tratando de mejorarlo y blindarlo con respecto a este tipo de problemas que pudieran ser denominados como de corrupción. En 2018 en México también se inicia una fase piloto. ¿Y en qué etapa estamos para que se note esta parte? Aquí no se generó bonos de carbono, aquí se generaron impuestos subnacionales al carbono. Pero noten, ahí está el mapa donde se observan aquellos impuestos que ya están implementados, o sea, me refiero a qué estados ya lo implementaron o están en un proceso de implementación y aquellos donde lo están considerando. Y note usted la proporción, es mínima. Entonces, por eso es importante en esta etapa de reflexión decir, el impacto ambiental es importante y todos decimos, sí, estamos de acuerdo. Conocemos el potencial, conocemos las cantidades, sabemos cuál es el objetivo. Sin embargo, la pregunta es, ¿dónde están esos mecanismos que nos permitan a nosotros poder realmente controlarlos y reducirlos y meterlos en una ecuación donde no solamente sea una cuestión económica, sino que esta parte ecológica que todos coincidimos que es importante, se tiene que traducir en un mecanismo que nos permita tomar decisiones sobre dichos proyectos? Y no le quiero decir lo que tiene que ver con los derechos humanos y sociales. Notemos, para que sea sustentable tiene que ser económicamente viable, tiene que ser ecológicamente respetuoso del medio ambiente. Y la parte social todavía se complica un poquito más, porque tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que nos dicen que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano, que se van a apoyar a aquellas empresas del orden social y privado, pero que tengan un enfoque sustentable.
Se dice que es importante la equidad, propiciar condiciones de mayor justicia y superar las desigualdades. Y básicamente existe mucha información, pero noten, si la parte ecológica tiene estos intentos de mecanismos para poder traducirlos en acciones concretas, la parte social todavía presenta mayores retos en este sentido como para considerar y desarrollar este tipo de proyectos sustentables realmente. Entonces, la pregunta sería, ¿solamente debemos manejar proyectos rentables? ¿O debemos premiar o penalizar la parte ecológica? O peor aún, ¿debemos monetizar los derechos para que entonces pueda cuadrar en una ecuación y podamos tomar decisiones en este orden? Y entonces probablemente podamos contestar, oye, ¿y es mi función como técnico realmente abordar esto? Y probablemente la pregunta importante sea, ¿es mi función como servidor público? Yo creo que es interesante que no solamente logremos desarrollar proyectos y tratar de implementarlos, sino también ver todas estas vertientes y no necesariamente realizarlas nosotros, pero sí visualizarlas para que puedan tener una aceptación por parte de la comunidad. Por mi parte es todo. Los sigo invitando a la parte de que conozcan CIATEC junto con las 8 unidades, como se ha hecho mención aquí. Y bueno, aquí les muestro otros proyectos de la parte renovable, la parte de la manufactura, hay otros tipos de webinars, la parte fotovoltaica, solar térmica. Y bueno, básicamente por mi parte es todo. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. A ver, permítame tantito. ¿Dónde está? Está, a ver, aquí. ¿Dónde los tiene? Ujú. ¿No tienen preguntas? Perdón. ¿Sí me escuchan, perdón? Sí, Ok. Es que se me quedó así como que. Bueno, pues básicamente era lo que deseaba compartir con ustedes y bueno, si no hay preguntas, pues no sé a quién le cedo la palabra. No. Bueno, pues gracias por su atención. Vamos a seguir dando webinars. Los seguimos invitando a que visiten el canal de YouTube de CIATEC. Ahí tenemos muchos webinars. Y pues preguntas, aquí estamos a sus órdenes. Gracias a todos. Hasta luego.